Una de las preguntas que más nos hacemos y que más nos hacen es cómo se cuenta el número de ejemplares de cada especie, de las especies protegidas que hay, por ejemplo, en los océanos. Si os fijáis, los científicos nos van dando unas estimaciones poblacionales que se actualizan pasados los años. Hay especies que están desapareciendo, hay especies que quizás estamos recuperando, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿sale alguien al mar y cuenta uno por uno todos los ejemplares que hay? Pues hoy, en colaboración con la Universidad de Edimburgo, vamos a entrevistar al doctor Víctor Elvira, catedrático en Estadística y en Ciencias de Datos, que nos va a hablar de cómo se estima estas poblaciones y qué exactitud, qué grado de exactitud pueden tener esas estimaciones. Bueno, Víctor, entonces, para que la gente te ubique y se imagine en qué trabajas, vosotros en la Universidad de Edimburgo, en la Escuela de Matemáticas, no salís a contar los animales de vuestros estudios, ¿no? No, nosotros lo que hacemos es desarrollar modelos matemáticos y algoritmos que se nutren de datos y ayudan a predecir o a estimar variables desconocidas que tienen interés en múltiples aplicaciones, por ejemplo, en el clima, en la biomedicina o, en este caso, en ecología, para estimar poblaciones de animales. Ya, pero a mí los modelos matemáticos me pillan un poco lejos. ¿Modelos matemáticos a qué te refieres? Un modelo matemático es una representación de la realidad, del mundo físico, del mundo biológico, a través de ecuaciones matemáticas que combinan los datos que sí que podemos recoger en el mundo real con ciertas variables matemáticas y nos ayudan de alguna manera a entender mejor el mundo que nos rodea y también a predecir mejor cómo el mundo va a evolucionar. Y también las poblaciones, las estimaciones poblacionales de las especies con las que trabajamos nosotros. Efectivamente, por ejemplo, si piensas en la estimación de poblaciones de animales, tú nunca tienes acceso a todos los animales que existen. De alguna manera tienes que entender cuál es la relación entre lo que tú puedes observar y lo que realmente existe subyacente a lo que tú observas. Ahí es donde entran los modelos matemáticos, relacionando el mundo visible del mundo desconocido. Entonces, esos modelos matemáticos pueden servir para saber el número de especies, el número de ejemplares que hay dentro de cada especie del planeta. Efectivamente, estos modelos llevan muchas décadas aplicándose para estimar las poblaciones de distintas especies. Sí que es cierto que las especies que están en el agua conllevan cierta dificultad extra. Una de las dificultades es obvia. Cuando los animales se sumergen no se les puede observar, con lo cual es bastante más difícil tener datos, digamos, que sean fiables para unas estimaciones que sean precisas. Otra de las dificultades es que se conoce mucho menos, y creo que tú eres el experto en el tema, de cuál es el comportamiento de estos animales en su medio natural. Y eso también hace que incorporar ese conocimiento en algunas especies o esa falta de conocimiento en el caso de los cetáceos dificulte la estimación de las poblaciones. Vale, para que yo lo entienda, una rana, por ejemplo, que vive en un lago, ¿no? Imagínate que esta mesa es una laguna. La rana puede estar fuera del agua o bajo el agua y además conocemos su biología y su ciclo a lo largo del año. Me imagino que es más fácil hacer ese conteo porque sabes que tienes que mirar bajo el agua, en la orilla. Pero en el caso de los cetáceos raros de especies de las que no sabemos mucho ni de sus migraciones, ni de su biología, ni de su sociología, ni en qué partes del océano están o no están, eso será mucho más complicado. En efecto es más complicado, pero los mecanismos que aplican a los cetáceos son los mismos que aplicarían a la rana de la que hablas o de la que aplican, por ejemplo, a los pájaros, al conteo de las especies. Ah, con lo de las anillas. Efectivamente. Si pudiéramos contar todos los animales, no necesitaríamos a los estadísticos o a los matemáticos para estimar poblaciones, simplemente mandaríamos a alguien a contar todas las ranas. En la realidad esto no es posible, incluso para charcas bastante grandes esto ya no es posible. Tampoco con ranas en charcas grandes. Suficientemente grande la charca no se pueden contar las ranas. Con lo cual, lo que hay que hacer es extrapolar, y esa es la palabra clave. Y creo que el público puede entender esta extrapolación como cuando en las elecciones, en las encuestas, se pregunta a un número muy pequeño de gente qué partidos piensan votar y a partir de esos números pequeños de personas se hacen estimaciones como si se hubiera preguntado a la población general. Aunque al principio no se vea el paralelismo, el principio matemático es muy similar.
En este tipo de modelos matemáticos, primero se necesitan recolectar ciertos datos que no pueden llegar a toda la charca para las ranas y, por supuesto, no pueden llegar a todo el océano, pero de alguna manera esos datos están recogidos de una forma muy inteligente para que luego estos modelos matemáticos de los que hablamos sean capaces de extrapolar de una manera precisa. ¿Te refieres a que se hace una muestra de la población, una muestra pequeña, y se multiplica por el número de... ¿Por el número de qué? ¿Por la superficie que no has estudiado? Tal cual. Y lo de captura y recaptura, porque con los cetáceos no se pueden capturar. Bueno, si quieres te cuento un poco lo que es captura y recaptura y luego te explico cómo eso puede ayudar para el caso de los cetáceos. La captura y recaptura se utiliza cuando uno es capaz, cuando los científicos son capaces de, ya sea recoger animales en el mundo natural, anillarlos o ponerles alguna marca y soltarlos. Eso es una opción. Otra opción es simplemente tomarles fotografía e identificarlos, como si fuera un DNI asociado al individuo concreto. O sea, la captura en cetáceos es fotoidentificación. En el caso de los cetáceos es así, en general. Es cierto que en otras especies como los pájaros, mucha gente está acostumbrada, mucha gente conoce, que se les ponen anillas con identificadores precisos de ese individuo. Esa es la manera de identificarlos. Si quieres podemos hacer un experimento con esto. Vale, muy bien. Por lo que veo, mi ayudante me está dando 2 sacos cargados de ballenas finas, como nos pediste, que fuesen finas. Me imagino que porque no quieres que yo sepa cuál de los sacos tiene más ballenas. Efectivamente, estos 2 sacos están cargados con ballenas como esta. Uno de los 2 sacos tiene más ballenas porque simula ser un océano en el que abundan los cetáceos, las ballenas en este caso, y en el otro no abundan, hay pocas, entonces tiene menos ballenas. Tú no sabes cuál es, ¿verdad? Cuál tiene más o cuál tiene menos ballenas. Vamos a hacer un experimento para intuitivamente, viendo el resultado del experimento, que tú me digas cuál crees que tiene más ballenas. O sea, no vale decir que el océano negro es el peor porque tiene peor color, ¿no? En principio no. Vale, bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a poner esta ballena aquí debajo, no molesta para nada. Vamos a ir a este océano. Hoy es el día 1 del experimento. Y lo que vamos a hacer es mirar al océano y vamos a observar los cetáceos. Y vamos a encontrar un cetáceo. Y saco este. Es una ballena. En este caso podemos identificar a la ballena en el sentido de que tiene quizá algunas marcas que son únicas. Sí, nosotros al mirarlas con cámaras de fotos potentes y con prismáticos las identificamos por las marcas que tienen por arriba de haberse peleado con otros ejemplares o de haberse hecho heridas, que al final es como una especie de código de barras que las identifica. Así las identificamos. Perfecto, pues le podemos poner una marca y esa marca será única. Por ejemplo, puede ser una cruz. O sea, que le hago una cruz. Le puedes hacer una cruz. Muy bien. Hecha. Perfecto. La ballena vuelve al mar y se pierde en su medio natural. Mañana, segundo día, volvemos al mar y observamos de nuevo si encontramos alguna ballena. Si encontramos a mi ballena. Si encontramos alguna ballena. Vale. Nosotros no vamos buscando a tu ballena en concreto, vamos buscando ballenas. Y mañana encontramos 2 ballenas, ¿vale? No miro cuál es, saco 2 ballenas. En este caso han salido estas 2 ballenas, ¿qué ves? Pues una es la mía, la ballena de Diego, porque tiene la X, está marcada, y la otra no tiene la X, así que es una ballena nueva. Bueno, lo que podríamos hacer sería ponerle un identificador nuevo a la nueva ballena, porque vamos a repetir este experimento un día tras otro, y lo que vamos a hacer todo el tiempo es anotar en nuestra libreta de datos si las nuevas ballenas, los nuevos ejemplares, son nuevos para nosotros, ejemplares que jamás habíamos visto, o si son algunos de los que ya observamos en las capturas o identificaciones anteriores. Vale, Diego, ahora vamos al océano número 2, ponle el nombre que quieras, el océano negro. El mar negro. El mar negro. Y vamos de nuevo a observar cetáceos. Y nos vamos a quedar en el día 1 del experimento hasta que encontremos un cetáceo. Entonces, entramos aquí, miramos al mar y encontramos a este individuo, a esta ballena. Vale, pues este está marcado con un punto. Efectivamente, ahora ya sabes cuál es el procedimiento. Cada nuevo ejemplar recibe una marca distinta. Juani se llama esta. Pues cogemos a Juani, la metemos en el mar negro y Juani sigue su travesía. ¿Vale? Ahora volvemos al día 2, día siguiente del experimento, y volvemos al mar negro a observar cetáceos.
Y en este caso, como hicimos anteriormente, vamos a esperar a tener 2 cetáceos. Vamos a observar 2 ballenas, lo que nos cueste, el tiempo que nos cueste. Y saco estas 2. Vale, pues ninguna es Juani, porque ninguna tiene las marcas de Juani. Son ballenas nuevas. Efectivamente. De nuevo las marcaríamos, recuerda, cada una con una Pues identificación un triángulo distinta. y esta un cuadrado. De nuevo los 2 ejemplares vuelven al mar. De nuevo les dejamos en libertad. En este caso recordamos que es con identificación de foto, no hemos intervenido en los animales. Y el día número 3 volvemos al mar y este día volvemos a observar 2 animales. ¿Y qué observas? Que ninguna son mis ballenas, porque no hay ninguna con las marcas del ayer. De acuerdo. Ahora ya sabes cuál es el procedimiento, las marcaríamos, las identificaríamos como nuevos ejemplares que jamás habríamos observado, las dejaríamos en libertad en este caso y seguiríamos día tras día tras día. No vamos a seguir el experimento, pero tengo una pregunta para ti. Después de haber observado el experimento de captura-recaptura en el mar azul y en el mar negro, ¿tú dónde piensas que hay más ballenas, viendo los resultados que hemos tenido? Hombre, pues solo con los datos que tengo en el mar este, porque en este, no sé, me da a mí una sensación de que hay menos solo porque ha salido la misma 2 veces. Efectivamente, tu intuición es correcta. Es cierto que no podemos garantizarlo. Esto es lo que llamamos un proceso aleatorio. Puede ser que lo que ha sucedido en el mar azul ocurriera en mares con mucha densidad y lo del negro en poca densidad. Pero lo más probable, viendo los resultados, es que el mar azul tenga pocos ejemplares y por eso hemos visto repeticiones del mismo ejemplar. Entonces, si yo no veo bien con la cámara de fotos las marcas o si yo me equivoco, es realmente determinante para la estimación de cetáceos. Si yo me está saliendo la misma ballena Juani, pero yo no la identifico como Juani, va a parecer que hay más cetáceos de los que hay en realidad, ¿no? Los errores en la captura de los datos, en este caso en la anotación o la identificación de los ejemplares, tiene una consecuencia en los errores de la estimación de las poblaciones. Y has dado en el clavo con una de las fuentes principales de la incertidumbre o del error en la estimación, que es el error en el conteo. Pero hay muchas más fuentes de error que intervienen en la estimación y que al final hace que tengamos que dar estimaciones en bandas de ejemplares en lugar de decir cuántos exactamente existen. Entonces, a ver si es verdad. Si yo me asomo aquí, efectivamente es un saco con muchos cetáceos y este de aquí con muy pocos. Vale, pues entonces creo que lo he podido entender. Pero en la realidad, ¿cómo se cuentan? Solo se me ocurre ponerme en un faro con prismáticos o en un barco. Muy buena pregunta. Efectivamente existen datos que han sido tomados desde la costa, desde donde la gente corriente puede acercarse y mirar al océano. El problema es que cuando lo haces de esta manera incurres en lo que se llama un sesgo de selección. ¿Por qué? Porque solo vas a tener acceso a los cetáceos que estén cerca de la costa. A las especies más costeras, ¿no? Correcto. Las pelágicas, no cuentas ninguna. Efectivamente, incluso dentro de ciertas especies puede ser que tengan un comportamiento distinto en distintas estaciones, etcétera, etcétera. Todo eso tiene una repercusión a la hora de contarlo. Con lo cual, lo mismo que para las selecciones que hablábamos antes, tienes que ser muy cuidadoso cómo preguntas a las personas, en qué localidades preguntas, en qué rango de edad, en qué segmento poblacional preguntas. Aquí igualmente tenemos que ser cuidadosos dónde vamos a observar a los cetáceos. Y ahí es donde entra en juego la observación directamente en el mar. ¿Y sabes algún caso real que se haya utilizado que afecte a la zona así, del Cantábrico, aunque no sea solo del Cantábrico, y que se haya hecho conteo de cetáceos? Hay un estudio que lleva varias generaciones haciéndose en Europa, en el Atlántico nororiental, que son campañas de conteo de cetáceos desde barcos principalmente y también desde aeronaves. Entonces, este estudio se ha hecho en 4 olas y la 4ª ola ha tenido lugar en el verano de 2022. En este verano cubrió una superficie aproximada de 1,7 millones de kilómetros cuadrados, una gran superficie del océano, y se recorrieron 75.000 kilómetros de transectos. Intervinieron 8 aeronaves y un buque de investigación. Después de recoger los datos y en colaboración con matemáticos y estadísticos, se hicieron las estimaciones de los distintos cetáceos, de las distintas especies de cetáceos. Pues se estima
que en el Atlántico nororiental hay aproximadamente unas 400.000 marsopas comunes, unos 126.000 delfines mulares, unos 12.000 rorcuales comunes, casi medio millón de delfines comunes, casi 200.000 delfines listados y luego otras poblaciones de delfines de riso y delfines no identificados, es decir, de otras especies, en conjunto unos 400.000 individuos. Y dices que hay muchas más marsopas que delfines mulares. Así es como lo indica el informe final de SCANS 4, efectivamente. O sea que se pueden combinar los métodos de conteo de cetáceos, porque si dices que se cuentan desde barco y que también ha habido aeronaves volando, se pueden contar aunque el conteo venga o incluso desde tierra. Los datos que se toman, aunque sean de distinta naturaleza, tomados en días distintos, por personas distintas, métodos distintos, siempre se pueden combinar. Ahí es donde entran los modelos matemáticos que combinan esos datos de una manera inteligente, teniendo en cuenta múltiples factores. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes dos observadores, dos personas en un barco y están mirando al mar, cada una de las personas puede estar mirando hacia un lado del barco, una a la izquierda, por ejemplo, y otra a la derecha. Pero es posible que cuando van contando cetáceos cuenten al mismo individuo alguna vez, un cetáceo que esté más o menos en el medio. Los modelos matemáticos tienen en cuenta, se informan de cómo han sido los datos recogidos y tienen en cuenta ese tipo de duplicidades, por ejemplo. ¿Y en esa combinación le puedes dar más prioridad a un punto de recogida de datos que a otro? Me refiero a que los rorcuales, por ejemplo, son especies que no se acercan a la costa. Las marsopas sí, todo lo contrario, están más próximos de la costa que lejos. Entonces, si estamos haciendo un conteo de rorcuales, puedes contar con un punto de recogida de datos en la costa, pero darle menos importancia. Eso se hace en todo tipo de modelo matemático con recogida de datos. Te pongo un ejemplo, en el clima, cuando hay distintos satélites, algunos de última generación con una precisión muy grande, esos satélites, esos datos tienen mucha más preponderancia a la hora de ser analizados en comparación con otras fuentes de información que son menos fiables. Lo mismo ocurre con este tipo de datos para los cetáceos. De hecho, en esas campañas se han combinado datos recogidos en las aeronaves, en los barcos y también con hidroacústica, es decir, con boyas que tienen sensores que captan sonidos de los cetáceos. Vale, lo voy entendiendo. Entonces, por ejemplo, si Juan y la ballena en su ruta migratoria se desplaza por el mar en esta dirección, yo no sé cuál es la dirección en la que se desplazan las ballenas en este mar, y diseño el estudio para hacer el conteo hoy aquí, mañana aquí y justo pasado aquí, y estoy capturando a Juan y los 3 días, cuando igual tendría que haber ido así o así o así para hacerlo mejor, eso es otro tipo de error. Efectivamente, es otro tipo de error. Se podría paliar ese error diseñando el experimento para contar animales en zonas, en días consecutivos, donde te garantice que no estás contando al mismo animal, por ejemplo, porque estén muy lejos físicamente. Y que no les dé tiempo a llegar. Correcto. Los protocolos que existen de recogida de datos han desarrollado una serie de protocolos que minimizan este tipo de errores o este tipo de inexactitudes a la hora de contar los animales. Imagínate que esta mesa es el océano. Como te decía antes, el borde de la mesa podría ser la costa, pero no queremos contar a los cetáceos de la costa, vamos a hacer transectos, es decir, vamos a monitorizar el mar en línea recta, ¿vale? Puedes imaginar que es a través de un barco o desde una aeronave. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es partir el océano en cuadraditos. En este caso, tu mesa es redonda y es un poco difícil, pero imagínate que lo partes en superficies iguales, en partes que tienen superficie igual. Una vez que tenemos, por ejemplo, una región aquí, en este lado de la mesa, vamos a tener una aeronave que va a cubrir esa región. Pero claro, no puede cubrir toda la región. Entonces, esa región la va a cubrir, por ejemplo, en una línea recta hasta aquí, y luego va a volver y va a hacer otra línea recta hasta aquí. En esa aeronave pueden ir 2 personas que cuentan cetáceos, una a cada lado, que van a ir anotando los cetáceos que ven y también van a anotar qué especies y la pueden identificar. Para todo esto hay protocolos. Cuando van contando los cetáceos, no solo cuentan cuándo y qué tipo de cetáceo han visto, también a qué distancia estimada desde el punto está el cetáceo. Desde la línea imaginaria que se ha trazado, ¿no? Correcto. Se mide la distancia que hay desde el cetáceo perpendicular
a la línea imaginaria del transecto. ¿Por qué hacemos esto? Esto es muy importante porque te puedes imaginar que un observador ve con más probabilidad un cetáceo, un animal que esté cerca de donde está el observador, a que esté lejos. Entonces, nosotros necesitamos saber no cuántos animales observa esa persona, sino cuántos hay. Para eso necesitamos, de alguna manera, estimar cómo de bien el observador puede ver en cierta distancia, ya sea por sus características, por la visibilidad, por la tecnología, por lo que sea. De esa manera podemos, si te lo puedes imaginar así, rellenar los huecos, es decir, qué cetáceos que seguramente están ahí no hemos visto, gracias a estimar cómo de bien vemos. Que están en el transecto. Que están cerca del transecto. Okay. Es decir, los que están cerca del transecto, muy cerca, los vamos a ver seguramente. Cuanto más lejos estén del transecto, con más probabilidad los vamos a perder. Queremos tener en cuenta también esos animales que estamos perdiendo con cierta probabilidad. Para eso necesitamos saber la distancia a la cual estamos observando. Si estamos observando animales solo que están muy cerca del transecto, te puedes imaginar que nos estamos perdiendo animales que están lejos, porque no hay ninguna razón por la cual justo los animales estén debajo de la aeronave que está mirando. Entonces, una de las claves de la ciencia más moderna, de la estadística más moderna, es no solo dar estimaciones que sean lo más precisas posibles, pero también cuantificar qué incertidumbre, qué nivel de certidumbre tenemos sobre esas estimaciones que estamos dando. Y esto es fundamental no solo para entender bien a las especies, sino para comunicarlo a terceras personas, al público en general o a políticos que luego tienen que tomar decisiones que afectan a las poblaciones. O sea que cuando hablamos de cetáceos no tendríamos que decir hay una estimación de que hay 100.000 delfines mulares, sino que habría que decir hay una estimación de 100.000 delfines mulares con una incertidumbre de tanto y una misma estimación de 500 delfines mulares pero con una incertidumbre, o sea, nombrar siempre el apellido de la incertidumbre. Efectivamente, toda estimación debería ir acompañada del nivel de certidumbre. Deberíamos saber cuál es la probabilidad que nosotros estimamos de que la población real del delfín que sea esté entre un número más pequeño y un número más grande. Esa es una manera de comunicar la certidumbre. Lo podríamos ver de la siguiente manera. Tú me podrías preguntar, con 90% de probabilidad, ¿dónde crees que está la población de este animal? Y yo te diría, pues está entre 400.000 y 500.000. Okay. Y luego me podrías preguntar, no, yo quiero estar más seguro, quiero estar al 99% seguro. Entonces yo te voy a tener que dar un rango más amplio. Te voy a tener que decir que igual está entre 200.000 ejemplares y 1,5 millones de ejemplares. Quizás tú no estás contento con tanta incertidumbre, pero yo no te puedo dar seguridad al 99% de que esté en un rango más pequeño. Que lo que yo hacía estaba mal hecho, porque a mí me decían, hay entre 400.000 y 500.000. Y yo decía, a ver, entre 400.000 y 500.000... 450.000. Si tengo que resumirlo a dar un dato estimado, pues hay una estimación de 400, o sea, yo hacía la media y no es así. Hay que dar siempre un margen y nombrar el grado de incertidumbre. No hay problema por dar la media, siempre que se diga esta es la media, la esperanza estadística estimada de esta población, pero hay que dar los intervalos de confianza de la población al 90%, al 95%, etc. Entonces, ¿hay un porcentaje de incertidumbre estipulado como el más habitual a la hora de hacer ciencia o en casos de cetáceos se usan diferentes grados? En casos de cualquier animal o en cualquier otra disciplina se pueden usar distintos intervalos de confianza. Sí me gustaría no hay nada estipulado como lo convencional, ¿no? No hay nada estipulado como lo obligatorio, pero es cierto que, por ejemplo, 95% de intervalo de confianza es algo muy habitual. También puedes encontrar 90%, puedes encontrar 99%. O sea, dicho en un idioma mío muy bruto, 95% de confianza significa que se usa el 5% de incertidumbre. Lo podrías ver así, aunque algún estadístico se te podría quejar por esa definición. Ah, vale, muy bien, pues ya lo voy entendiendo. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por habernos hecho comprender este mundo de números y de ciencia que nos queda tan lejos a los naturalistas muchas veces y que no entendemos. Yo veía en los estudios
en un mismo estudio que a una especie había que darle un grado diferente de veracidad a esa estimación, y yo siempre decía, ¿qué habrá detrás para que solo de una especie, dentro de un estudio, haya que darle un porcentaje diferente? Ahora ya creo que me voy haciendo una idea. Yo creo que si no lo entendéis, buena parte de la culpa es de nosotros por no saberlo comunicar y por no estar cerca de las aplicaciones del mundo real. Bueno, o nuestra, porque si no conocemos la biología de las especies, como conocemos la de la rana, si no sabemos por dónde se mueven, cuánto tiempo se quedan, no sabemos, por ejemplo, si un campo de molinos eólicos les está afectando o no, no podemos conseguir que los estadísticos diseñen los modelos matemáticos teniendo en cuenta ese, por ejemplo, campo de molinos eólicos o no. Si no les afecta en absoluto, pues no hay que tenerlo en cuenta. Pero si resulta que luego descubrimos que lo evitan, poner ahí un transecto, pues puede ser que esté cargándose el estudio, ¿no? ¿O no? Por supuesto, pero aquí entran en juego varios factores. Lo primero, hablando de la comunicación de estadística, yo sí que creo que deberíamos hacer más esfuerzos para que llegue a más gente. En relación a las incertidumbres de las dinámicas de los distintos animales o de cómo les afectan los complejos eólicos o cualquier otra construcción humana, efectivamente necesitamos ciencia, necesitamos más inversión para entender mejor cómo afectan al comportamiento de las especies. Y por último, relacionado con lo que has dicho, los modelos matemáticos incorporan incertidumbre intrínseca a nuestra ignorancia humana. Es decir, si no conocemos bien a esas especies, nosotros ponemos esa incertidumbre en los modelos matemáticos. ¿Qué quiere decir? Que al final, cuando yo te dé el rango de estimación de la población, los intervalos van a ser más anchos. Los intervalos son anchos por múltiples razones. Una de ellas es tener pocos datos o tener datos de mala calidad, pero otra de las razones es conocer muy poco sobre esas especies. Lo que también el público creo que debería entender es que tener mucha incertidumbre no es necesariamente malo. Es decir, preferimos tener certidumbre, pero hay algo peor que tener incertidumbre, y es estar muy seguro de algo que es falso. Por eso cuantificar la incertidumbre que tenemos es tan importante, para entender nuestras limitaciones y luego entender cuáles son los siguientes pasos para disminuir esa incertidumbre en el futuro, como recoger más datos, recoger mejores datos o entender mejor cómo funcionan las especies. Bueno, pues creo que ha sido muy fructífera, visto, no sé en casa la gente que nos está viendo, pero a mí me has dejado claras con un porcentaje de incertidumbre menor muchas de las dudas que yo ya tenía. Así que muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Gracias.